hablemos de la coyuntura actual porque hay unos temas para abordar. La gente está preocupada por lo que pasó recientemente en la fiscalía con el tema de Nicolás Petro. Estaba listo, cocinándose ya en la puerta del horno un preacuerdo con la fiscalía en el que pues básicamente tenía que delatar a otras personas. Luego él decide no seguir adelante con este preacuerdo, respetable, está en su derecho de hacerlo, pero la fiscalía tiene una grabación donde antes de ese preacuerdo él, digamos, acepta unas conductas punibles e involucra a otras personas. La pregunta concreta es, Natalia, ¿esas grabaciones son legales, sí o no, o solamente van a tener consecuencias políticas y no jurídicas? Eso depende mucho de, yo no conozco ese material, tú sabes que todo, digamos, todo material probatorio tiene que seguir una suerte de reglas, y son esas reglas las que determinan si eso será luego usado o no en su contra en un proceso judicial. El asunto aquí es mucho más de fondo y creo que lo tocaste al principio, y es sobre la legalidad de filtrarlas. Y creo que en eso hay que ser muy claros. Esto es una gravísima violación al principio de legalidad. Esta parte en particular del proceso debe guardar reserva, porque es que es la única manera de garantizar que los derechos de todas las partes pues sean preservados de la manera correcta y que todo este material ingrese a un proceso equilibradamente para las partes, se preserve un cierto equilibrio para las partes. Y por supuesto, esos permanentes infiltraciones a los que ya nos acostumbramos, porque esto ya hace parte del paisaje del periodismo colombiano, una infiltración tras otra, es algo sobre lo que la Corte Constitucional se ha tardado en pronunciarse. Lo mismo para la Corte Suprema. Es decir, cuando haces un balance entre el derecho a informar, ¿sí?, y el derecho no solamente de un indiciado o de una persona que está llevado a juicio, los derechos, realmente estás haciendo el enfoque equivocado. Esto es una cosa mucho más profunda. Se nos ha convertido el proceso legal en algo muy difícil de manejar. Esto está afectando directamente la independencia de los jueces y sobre todo la independencia para ponderar los hechos con tranquilidad, con la neutralidad que necesitan. Si permanentemente están siendo afectados permanentemente por información que además está editada, de una cierta forma interesada también, y que afecta directamente su posición en el proceso. Me refiero a la posición del juez, no solamente del indiciado. Ahora, déjame decirte una cosa adicional, ¿sí? Es cierto que existe el derecho a informar, por supuesto, debe ser lo más amplio posible en una democracia. Pero es igualmente cierto que, aunque los medios de comunicación están masivamente en manos privadas, es también cierto que es un servicio público y que en esas mismas materias, en otras áreas, por ejemplo, en el área de la salud, en otras áreas en las que también hay proveedores de derechos fundamentales que son privados, la Corte Constitucional ya ha hecho unas referencias muy importantes. Y yo pienso que estamos muy atrás de discutir esto mirado a la luz del derecho a la información, porque esto es supremamente delicado lo que estamos viendo, sobre todo porque se está usando de una manera interesada para crear un ambiente político muy peligroso, muy extremo. No es una información tranquila que ofrezca todos los elementos, sino generalmente orientada en unos ciertos sentidos que son muy peligrosos, hay que decirlo también. Natalia, pero dos cosas para, digamos, analizar del análisis jurídico referente a las filtraciones de esa grabación. La primera es que las declaraciones del señor Nicolás Petro se dieron dentro de un trámite de negociación que él no va a seguir. Entonces, estas declaraciones no pueden ser utilizadas como prueba. O sea, tienen el mismo criterio de una grabación ilegal. ¿Qué quiere decir? Que si en una grabación ilegal usted escucha que alguien, un hecho punible, esa grabación no es prueba, pero son criterios orientadores de una investigación y deberán ser corroborados. Pero como tal, la grabación que le entrega la Fiscalía a la revista Semana
y es la grabación de Nicolás Petro al lado de su abogado Telequi, no puede ser utilizada como prueba. Y la segunda, Natalia, no sé si merece algún análisis de tu parte, y es que el fiscal en las grabaciones, te cuento, le hace preguntas concretas sobre el presidente de la República. Un comportamiento totalmente ilegal, puesto que no es el fiscal el encargado de investigar al presidente de la República, es la comisión de acusaciones. Es cierto, Beto, eso que dices, eso último que dices, el presidente tiene su juez natural, pero es también cierto que él entonces era candidato. Es cierto que él tiene el derecho a preguntarle sobre su conocimiento de estos actos, porque él estaba directamente afectado por lo que estaba pasando. Ahora, sobre el tema de la legalidad de las conversaciones, como te digo, no conozco exactamente cómo se surtió, porque fíjate que hay precedentes que muestran que hay información que se ha surtido. Yo no sé cuántas veces, fíjate que tú me hablas de una conversación en específico, pero parece que hay varias, no sé si grabaciones, no sé si declaraciones de otras naturalezas que sí podrían eventualmente entrar en un proceso. La pregunta no es necesariamente esa, fíjate que me preocupa mucho más otra pregunta, y es cómo todo eso, discutido en la escena de lo público, influencia al juez a la hora de tomar una determinación. Eso me preocupa mucho más. ¿Cómo influencia todo eso la imparcialidad del sistema? ¿Sí? Eso me preocupa mucho más, porque eventualmente quien filtra algo así está tratando de decir, ahora Nicolás Petro lo va a negar todo, pero fíjese lo que dijo y él sí es culpable y todos sabían y etcétera, y estas personas están involucradas. Entonces, allí hay un objetivo más político que jurídico, porque como tú bien dices, será muy fácil eventualmente tumbar muchas de esas pruebas en juicio y es muy probable que no sean admitidas, pero al mismo tiempo eso ya entró en la esfera de lo público, ya forma parte del imaginario y ya la gente se está haciendo una idea de exactamente qué pasó. Y entonces ese marco de referencia afecta la forma como los jueces, porque también son seres humanos y también ven las noticias, afecta la forma como los jueces deliberan, y eso sí me parece muy grave, porque eso sí me parece que afecta mucho la independencia de los jueces. Natalia, como en el caso del expresidente Uribe, hay un afán de la fiscalía porque se precluya el caso, ya que la preclusión pues hace tránsito a cosa juzgada, y esa es la diferencia que la gente pues nos pregunta frente al archivo con la preclusión. El archivo se puede desarchivar en cualquier momento, sí, mientras en cualquier momento. La preclusión no. Por eso el afán. Ahora, ¿qué puede pasar, Natalia, con el nuevo fiscal? Hay un tema ahí, ¿cree usted que hay un afán de Barbosa por imputar rápidamente a Nicolás Petro? ¿Cree que puede cambiar el tema con el nuevo fiscal? Es difícil responder a esa pregunta. Yo quisiera creer que quien ocupe, quien asuma semejante posición lo hará desde la independencia. Yo creo que el presidente, por lo menos de forma pública, ha dicho que su interés en la elección de esa terna ha sido siempre, hacer o generar, digamos, espacios suficientes para que haya independencia, además una perspectiva distinta, me refiero a la perspectiva de género, etcétera, pero lo que sabemos también es que los fiscales todos tienen estrategias, detrás de toda la estrategia jurídica siempre hay una estrategia política, incluso en los juicios más, digamos, con mayores garantías. Sin duda alguna, por supuesto, que habrán cambios importantes en la estrategia de quien ocupe esta oficina después de la elección. Vamos a ver qué va a pasar. Déjame decirte, hace como una semana conversaba con alguien, pues ya se ha gestado algunos cambios, pero alguien me decía que más cambios están por venir. Yo no sé qué tan cierto sea, está por verse. Es cierto que haber lanzado una terna tan temprano, pues la expone muchísimo a que se queme rápidamente, porque pues obviamente ha sido objeto de mucha inspección en estos meses. Muy probablemente haya cambios, si hay más cambios, pues ya está por verse y tendremos que analizar al detalle esos perfiles. Por ahora lo que conocemos es muy importante, son personas con posiciones muy importantes sobre temas y uno va decantando más o menos
cuál es su posición sobre esos temas a propósito de la carrera que han seguido y las posiciones que han sentado en su momento. Son personas muy valientes. Yo pienso que... Natalia, las conoces, a las tres, las conoces. Conozco su carrera, yo no las conozco personalmente. Mentiría si te digo que les conozco personalmente, pero conozco muy bien su carrera y estoy bastante bien informada de, digamos, la forma como llevaron incluso algunos casos. El tema Odebrecht era un tema muy complejo. Yo pienso que ahí fue muy importante que se conociera la información sobre las determinaciones que tomó la fiscal en su momento, aunque hay que decir que frente a un caso así, Beto, la manera como eso funciona en la realidad es que el fiscal general tiene el control sobre esos grandes casos. Digamos, la fiscal encargada en realidad está permanentemente siguiendo las órdenes del fiscal general. Así que también hay que decir que las órdenes, las decisiones que ella haya tomado no fueron decisiones independientes necesariamente. No puedo darte fe de que así fue, pero todos los grandes casos están en manos del fiscal general y es él el que tira línea. Pero Natalia, hablando como tal de Amparo Cerón, disculpa que ahí haga un paréntesis, hablando de Amparo Cerón y hablando de un problema y uniéndolo con un problema del presidente Gustavo Petro, que me gustaría que nos dieras una opinión general referente al gobierno y sobre todo un problema que yo creo que es el más grave, que es el tema de la comunicación, el tema de asesorar al presidente, porque siento que el presidente está solo. ¿Cómo es posible que el presidente terne a Amparo Cerón y luego posteriormente, como tú dices, pone una terna anticipadamente y luego por los medios de comunicación el presidente se entere que Amparo Cerón fue la fiscal de Odebrecht y luego existe este enredo jurídico porque él no la puede sacar? Ella tiene que renunciar para poder reemplazarla y ella en estos momentos no se está dejando sacar. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente de la República se entere de otras actividades de Amparo Cerón, pero es que era la única actividad relevante, importante, pues no la única, pero me refiero, por la cual fue conocida? Y el presidente, digamos, en un hecho increíble, ahorita trate de sacarla cuando él debió haber conocido quién era Amparo Cerón. Pues mira, eso es bastante delicado porque también hay que decirlo, tal vez la Fiscalía General de la Nación es el segundo puesto más importante después del presidente de la República. Bueno, nos dice que la alcaldía de Bogotá. El alcance que tiene un fiscal general no tiene comparación con ningún ministerio, absolutamente con ninguno, con ninguna, ni siquiera es tan relevante que si hay una tarea que hay que hacer bien, Beto, si hay una tarea que hay que hacer bien, es saber elegir esa terna, ¿sí? Ahora, y te lo digo como feminista, se elige una terna por sus calidades profesionales, ¿sí? Y hay grandes mujeres en este país, hay grandes mujeres en este país. No es que haya tenido que elegir las únicas que había. En este país hay mujeres extraordinarias, ¿no? Valientes, berracas, que saben dar las peleas, que no le tienen miedo a hacer justicia, que la han enfrentado con un nivel de valor personal sin absolutamente ningún respaldo y que están ahí y que han hecho carrera y que conocen muy bien el sistema desde adentro. Eso es otro elemento que quiero señalar, Beto. No se trata solamente de, digamos, haber tenido una cierta carrera, sino haber tenido una carrera conociendo muy bien las distintas instancias, porque la fiscalía hoy es muy distinta de la fiscalía hace 20 años y cuando empezó, es una fiscalía muy distinta. Así que hay que conocerla muy bien desde sus muy distintas instancias, hay que conocer cómo funciona la fiscalía en las regiones, cómo funciona en Bogotá, cómo funciona, por ejemplo, sus armas más importantes, cómo funciona el CTI. El CTI es algo de lo que poco se habla y no te alcanzas a imaginar de la importancia que tiene el CTI y lo crucial que puede ser en cualquier investigación, absolutamente cualquier investigación. Entonces, no se trata de un cargo cualquiera. Yo pienso que esto era una tarea que había que hacer muy bien y bueno, el presidente, como dices tú, está mal rodeado, sí, es cierto. Natalia, yo quiero devolver el tema de Semana, con el tema de las filtraciones que le hace la Fiscalía a la revista Semana, porque recientemente el periodista Daniel Coronel pues presentó una
digamos, una columna donde hablaba del sensacionalismo. La cáscara de piña. De la cáscara de piña. Tú que estuviste en eso, en los medios de comunicación tradicionales y bueno, me imagino que tú no vas a decir, esta agua no voy a beber porque de pronto regresas, pero ¿qué opinión te merece esa estrategia de revista Semana y que utilizan también muchos medios para ganar clics, básicamente? Mira, no te voy a hablar puntualmente de Revista Semana porque sería perder de vista el problema central que tenemos con el tema de los medios. Yo veo, Beto, que Colombia está pasando por un proceso de transición, ¿verdad? Estamos pasando por un proceso de transición de verdad, de justicia supremamente importantes. Y hemos visto más o menos, ¿no?, pasar por ese proceso de verdad y de justicia a sectores muy importantes, hay que decirlo. El sector político, incluso el sector judicial, por supuesto los militares. Estamos en un proceso muy agudo, muy complejo de transición. Sin embargo, una de las cosas de las que no se habla son las enormes responsabilidades que sobre el desarrollo del conflicto tienen los medios de comunicación. Y me refiero a todos, no me refiero a uno, porque sería una necedad hablar de uno solo como si se tratara de un problema puntual. Ha sido una cuestión que ha sido muy generalizada y te puedo contar, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente, las portadas, ¿sí?, cuando salen los decretos que habilitan a las convivir. En su época, las portadas de los medios diciendo ¡qué maravilla! Esto, ¿por qué no se lo habían inventado? Esto es una maravilla,